Muy buenos días, queridos hermanos. Eh, Como Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, queremos emprender un periodo de información, de poder compartir con los líderes de cada denominación y poder tener estas palabras de ánimo que cada día son necesarias y útiles para cada uno de nosotros. Sabemos que estamos involucrados en el ministerio y tenemos muchísimas responsabilidades, pero queremos ser parte de ese apoyo en favor de ustedes. Así es que, por delegación del señor presidente, Pastor Munir Chiquie Nasir, de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, queremos dar inicio a este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo cada día un testimonio sobre diferentes temas y diferentes tópicos de la vida ministerial que cada líder tiene y vive. Entonces, el día de hoy queremos empezar con una entrevista que se realizó y lanzarla en estos medios, porque creemos que puede ser un buen inicio, ya que Bolivia se ha constituido en un referente en varios aspectos. Así es que hoy queremos dar inicio con unas palabras de ánimo, con un versículo que está en Primera Tesalonicenses 5, 10, 11, empezando en el 9. Y creo que es algo que hemos estado viviendo como iglesia en este tiempo en el que la pandemia ha atacado y hemos tenido un cambio de circunstancias cada día diferentes, ¿no? Entonces, en este pasaje, ¿no? Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Tesalónica y les dice específicamente en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, había muchas molestias y vivimos en una situación muy convulsionada y hay circunstancias en las cuales vemos bloqueos y otro tipo de enfrentamientos. Entonces, Dios no nos ha llamado para ser parte o aceptar esta clase de hechos, ¿verdad? Y el 10 va a decir, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Este pasaje dirigido para una gran esperanza, que la iglesia tiene como misión compartirla a nivel nacional, a nivel mundial, y hasta que el último oiga. Realmente la misión de la iglesia no va a pasar. Tenemos que cumplirla día a día en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y esta porción de la Biblia continúa y termina diciendo en el versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Realmente en este tiempo hemos podido ver cómo pastores han salido en medios virtuales, en medios televisivos, radiales, etcétera, con mayor fuerza. Hemos visto cómo la iglesia está creciendo en esta área, cosas que tal vez no estábamos acostumbrados, que algunos tal vez dicen, esto no va a sustituir a lo que la iglesia es, a congregarse. Pero ahora realmente queremos animarnos y ver ahora que se ha dado la apertura para que iglesias puedan volver a la nueva normalidad, para que puedan reintegrarse en sus congregaciones, para que puedan volver a las actividades de culto presenciales. Entonces, realmente nos toca animarnos. En este pasaje, el versículo 11 dice, animaos los unos a los otros. Y hemos sentido ánimo, aunque también nos falta seguir animando a nuestros hermanos, porque todo este cambio y esta necesidad ha producido también otro tipo de necesidades, ¿no? Y la necesidad espiritual que también tenemos que cuidar. La responsabilidad de la iglesia es cuidar por la salud física y por eso se cerraron templos, se hicieron campañas, etcétera, etcétera. Pero la salud espiritual es la misión de la iglesia. Entonces, tenemos que tener esto presente. Este versículo dice,
animaos y edificaos. Qué lindo ver que todas las iglesias enseñando a tiempo y fuera de tiempo, como dicen las escrituras, por uno o por otro medio, y escuchando a todos los pastores, realmente nos hemos sentido contentos porque se ha predicado la palabra con mayor énfasis en este tiempo, por lo menos en estos nuevos medios y nuevas circunstancias. Y termina diciendo, así como lo hacéis, así como lo hicieron, sigan predicando la palabra, sigan anunciando las buenas nuevas, sigan compartiendo esta fe, estos principios, estos valores en ejercicio de lo que tiene la iglesia, la libertad religiosa en Bolivia. Así es que les animamos a cada uno de ustedes continuar haciendo, fortaleciendo cada miembro, cada iglesia local, cada denominación, fortaleciéndose entre nosotros, una sola familia. Así es que, como Andep, queríamos solo darles esta palabra de ánimo. Y ahora queremos compartirles una grabación de una entrevista a nivel de la AEL, de la Alianza Latina Evangélica. Entonces, queremos compartir y hacerles parte de esta grabación. En este momento vamos a compartir. Pero anunciarles que después, el día de mañana, vamos a compartir todos los días a las 6 en punto. Vamos a enviar grabaciones de entrevistas con cada líder, con cada presidente denominacional, con cada representante de Iglesias Evangélicas Unidas, ACE, etcétera, de cada departamento, porque queremos conocer de voz propia de los líderes cuáles son sus sentimientos, cuál es el corazón de estos hermanos, y en diferentes temáticas. Vamos a iniciar ahora con el tema del retorno a las actividades religiosas. Así es que los invitamos para que puedan seguirnos y puedan ver también el mensaje de sus propios líderes, de los propios representantes legales de sus denominaciones, representantes departamentales, regionales y zonales. Así es que, hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga y saludos a todos ustedes de parte de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. La salud mental, esa paz necesaria para tomar decisiones en tiempo de adversidad. Nuestro espíritu necesita experimentar esperanza, fe. Y en ese sentido, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él vino a establecer, de la cual Él es el fundamento y la cabeza, está puesta en el mundo para ser sal y luz, para llevar un mensaje de esperanza, de consuelo, para ayudar en la restauración. De tal forma que las iglesias evangélicas nos volvemos también ese recurso de la mano de Dios para traer aliento, para traer alivio a nuestra amada población, cada uno en el lugar que Dios nos ha destinado. ¿Cómo hacerlo? Sin duda alguna que durante la cuarentena y la pandemia, esto nos ha llevado a ser muy creativos en la manera de hacerlo. Y vemos cómo uno a uno los sectores de las distintas sociedades se van abriendo poco a poco. Encontramos que hay temor, temor al contagio, temor a los rebrotes, temor a ser señalados como los lugares provocadores de contagios, justamente como ha pasado. De hecho, el CDC publicó en Estados Unidos un listado de los lugares de riesgo de contagio, desde el de menor contagio hasta el de mayor contagio. Y al final de la lista estaban los templos, los lugares de reuniones, de cultos, justamente. Así que el desafío que nosotros experimentamos es grande. Por un lado, tenemos personas todavía que no tienen acceso a las tecnologías como para decir que todo el trabajo se puede hacer de manera virtual, pero hemos tenido también buenos resultados, mayor alcance como iglesia local, como iglesia evangélica, acerca del trabajo que estamos haciendo. Pero también hay personas que todavía se encuentran con temor, con ansiedad, algunos que experimentan soledad. Y la pregunta es cómo la iglesia evangélica va a aperturar y actuar durante este proceso de reincorporación. Por ello,
hemos preparado este programa en esta semana precisamente para acompañar a la sociedad salvadoreña, a la Iglesia Evangélica de El Salvador en este proceso de apertura. Y quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados. Este día pues nos vestimos de gala. Nos encantaría definitivamente tener a toda la Alianza Evangélica Latina, pero para un programa de esta naturaleza hemos invitado a aquellos que ya tienen experiencia de apertura de las congregaciones en sus respectivos contextos. Queremos dar la bienvenida al licenciado Mariano Blázquez. Él es el representante de la Federación de Entidades Religiosas de España. Él ya nos ha acompañado anteriormente, así que Mariano, gracias por estar acá. Bienvenido, un privilegio tenerte con nosotros otra vez. También nos acompaña el doctor Henry Nogales. Gracias, doctor Henry, desde Bolivia. Él está con nosotros también, es el presidente de la Alianza Evangélica Boliviana y damos gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, doctor Nogales. Y también nos acompaña el presidente de la Alianza Evangélica de Paraguay, Marcos Vergara. Muchas gracias, Marcos, por hacer el tiempo. Gracias también por estar con nosotros esta mañana. Y es un privilegio poder contar con tu participación. Y vamos a iniciar contigo, Marcos, esta mañana, por favor. Queremos preguntarte cómo ha sido la experiencia en Paraguay, porque habíamos escuchado que Paraguay había manejado muy bien el tema de la pandemia. Y de hecho, ¿verdad? Cuando se hizo la actividad de la Alianza Evangélica Latina de Mujeres, nos reportaban las hermanas que los hospitales estaban vacíos, ¿verdad? Y que todo iba pues bastante bien. Sin embargo, parece que esa realidad ha cambiado y ya tenemos la apertura de los templos. Cuéntanos cómo ha sido este proceso para aperturar los templos, cómo está afectando esta situación de cómo se está comportando la pandemia en Paraguay y qué desafíos están presentando ustedes al volver. Bueno, muy buen día, Pastor Mauricio. Gracias por a la familia. Adelante, Marcos. Bienvenido. Muy bien. Así como dijiste al inicio, como país nosotros pudimos llevar muy bien desde el inicio todo el protocolo. Creo que la gente hizo el mayor esfuerzo por cumplir las exigencias del gobierno, del Estado. Y la cantidad de contagios, y quiero hacer esta aclaración, hasta hace un mes y medio era muy mínima. La cantidad de muertes inclusive no pasaba los 20. Muy poco se escuchaba de gente que moría. Lastimosamente, desde hace un mes y medio, esto tuvo un impulso muy alto. Comenzó el virus a propagarse y de estar desocupados esos hospitales, hoy el 75% está ocupado. Es decir, nosotros estamos ahora en el pico más alto, porque de menos de 20 muertos hace un mes y medio atrás, ahora tenemos cerca de 300. Entonces estamos bajo mucho cuidado en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Ver que los fines de semana pueda haber el menor movimiento posible y dependiendo de la situación en cada ciudad, entonces la fase de la cuarentena se pueda manejar. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo hoy. Lógicamente, la iglesia vive lo que el país está viviendo. Bien, como lo manifestaste hace rato, hay mucha gente enferma físicamente, en sus emociones, por todo esto. Nosotros tenemos conocimiento de muchos cristianos en situaciones, diríamos, de depresión, mucho desánimo. Pero bien, los templos se han abierto desde hace no mucho tiempo.
También nosotros, como iglesia evangélica, así como en el caso de ustedes, estábamos haciendo presión al gobierno, nos unimos con la Iglesia Católica para que los templos fueran abiertos. Esto se logró en última instancia, pero todavía con una cantidad de gente muy mínima, es decir, 20 personas por reunión. Y eso no es solamente en templos pequeños. Por darles un ejemplo, hay un templo que tenemos acá con capacidad para 10.000 personas y solamente está permitida la reunión para 20 personas. Todavía las reuniones de negociaciones, ¿verdad?, siguen, pero como justamente ahora estamos en el pico alto, entonces no estoy seguro de que se libere y se pueda reunir mayor cantidad de gente, ¿no? Como en la mayoría de los países de Latinoamérica, sabemos que respondemos a una cultura bastante informal. Entonces, el cumplimiento estricto no es fácil en los templos que se abrieron. ¿Por qué? Porque, y les comento en el caso nuestro como iglesia local, se tomó la decisión de no abrir hasta que puedan participar la gente mayor, como también los niños. Pero la mayoría de los templos están abriendo y me tomé el tiempo para llamar y conversar con una cantidad de pastores de diferentes denominaciones. ¿Cómo están ellos viviendo este tiempo? ¿No? Hay coincidencias en todos o la mayoría de ellos. Primero, la alegría de volver a encontrarse físicamente, pero lo que más sobresale es la incomodidad y el sabor no muy dulce, porque el encuentro de gente es mínimo. Ustedes, al menos, no creo que sea solamente aquí en Paraguay, creo que en la mayoría de los países, la mayor cantidad de gente que se congrega, normalmente en las iglesias, son mujeres. También hay muchos niños. Entonces, como también una cantidad de gente mayor. Entonces, no podemos contar todavía con gente mayor de edad. Hablo de los 60, 65 años para arriba. Y al no permitir el ingreso de los niños en los templos, eso hace que muchas mamás no puedan participar con los. Entonces todavía ese reencuentro no tiene el sabor que nos gustaría que tuviera. Estuvieron compartiendo también estos pastores que en estos encuentros el hecho de no poder abrazarse, de pasarse las manos con ganas, de poder estar así todos juntos, ustedes saben cómo somos nosotros los latinos, no se está pudiendo dar. Entonces, esas restricciones están haciendo que esto no sea una fiesta en la reapertura de los templos. Me imagino que la mayoría estaremos coincidiendo en esto. ¿Qué es lo que más estuvo haciendo la mayoría de los pastores, al menos de una edad promedio, de pastores más jóvenes? Han estado desarrollando, utilizando la tecnología para alcanzar a las células o grupos hogareños, para dar los mensajes de los domingos. Y eso nos ha mostrado de que el resultado inclusive puede ser mayor o mejor que lo que nosotros podríamos lograr en un espacio físico que está limitado. Ahora podemos llegar a mayor cantidad de gente, pero como contamos con un porcentaje muy alto de pastores que ya tienen una edad que está ya por encima de los 50, 60, no están asociados, no están de la mano con la tecnología. Y eso ha hecho que la comunicación con los miembros haya sido mínimo o mínima. Y entonces hay desmotivación de muchos miembros en ese sentido. Eso está pesando bastante en el ánimo de la gente.
Y yo creo que es el momento para nosotros como iglesia dejar un poquitito de mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Hoy nosotros estamos con algo que se llama, ¿verdad?, la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad tiene que ver con una limitación que tenemos en la cantidad de personas, en el cuidado, en el protocolo que se debe seguir. La mayoría de las iglesias, o todas, tal vez están cumpliendo casi todo el protocolo. No quiero decir el 100% porque estaría mintiendo, porque hay congregaciones que de alguna manera, sobre todo en lugares donde no hay mucho control, procuran meter niños o gente mayor, y lógicamente eso tampoco está causando muy buena impresión dentro del vecindario y en esas comunidades, ¿no? Es decir, que la situación no es tan así como nos gustaría a nosotros cuando estamos hablando de reapertura de nuestros templos, porque tenemos limitado el espacio con la cantidad de gente. Repito, es una limitación. No, nos han dado solamente la autorización para meter allí 20 personas y no más. Entonces, algunos pastores están teniendo varias reuniones en el mismo día o inclusive entre semana alternando y de esa manera alcanzar al menos a un porcentaje de la congregación. No es fácil, repito, no es fácil, pero si voy a dar mi apreciación personal, quiero mencionar lo siguiente. El uso de la tecnología nos está mostrando que podemos llegar a mayor cantidad de gente. No tenemos un estudio y no contamos con porcentajes, pero sí de los testimonios que estamos escuchando, mucha gente está recibiendo el mensaje en el país y fuera de nuestro país por las redes sociales. Es decir, mucha gente se está acercando al Señor gracias a que está escuchando el mensaje de esa manera. Mucha gente que se había alejado del Señor, esta situación que estamos viviendo hoy les está quebrantando y están escuchando de vuelta el mensaje y se están acercando al Señor. Es decir, pensando en términos de resultado como tarea evangelística que nosotros tenemos como iglesia, eso está produciendo un mayor resultado. Mirando la otra cara de la moneda, lógicamente estamos viendo de que en la mayoría de los miembros de las congregaciones hay una desmotivación muy grande por todas estas limitaciones que tenemos. Y lógicamente que esto no es lo único, estamos hablando, ¿verdad? Que eso ya es sumado a la situación que vive cada familia por todo lo que afecta en el área financiera y muchas personas que todavía no están pudiendo salir de sus casas. Entonces, por ejemplo, gente mayor está en depresión por eso, tenemos una cantidad muy grande. Entonces, estamos en esta situación. El desafío que nosotros estamos teniendo es que, comenzando con los pastores, porque somos los que vamos a trabajar con la membresía en general, dejar de mirar atrás, de vivir de nuestro modelo anterior y mirar hacia adelante. Y lo que tenemos por delante tiene que ver con ciertas restricciones a las cuales nosotros tenemos que ir adaptándonos y tomar como aliado el uso de la tecnología. Ahora mismo nos está sirviendo eso y nos va a servir todavía más. Entonces, nosotros, al menos con nuestra congregación local, estamos trabajando ese concepto que no es fácil, pero al menos darle más prioridad al mensaje que nosotros tenemos que dar como iglesia, ¿no? Y que ese mensaje tiene que llegar y está pudiendo llegar más a través del uso de la tecnología, ¿no? Repito, no es fácil, pero tenemos que nosotros los pastores entender de que hay un nuevo paradigma. Los pastores más jóvenes nos están complicando mucho
Creo que nos está costando a lo que venimos más desde atrás. Pero creo que como iglesia tenemos que abrir los ojos y entender que también este es un tiempo para los jóvenes, porque son ellos quienes están más a gusto con la tecnología y son ellos los que, al menos en el ministerio multimedia, las congregaciones, los que están más involucrados y son los que más van a llegar con el mensaje porque están, repito, de la mano con todo. Y nosotros como líderes de la iglesia tenemos que aprovechar esta situación e involucrarles y darles un protagonismo mayor del que le habíamos dado nosotros anteriormente, ¿no? Creo que aquí tenemos también algo a favor en esta situación, ¿no? Creo que todos seguimos viviendo situaciones de necesidad y la iglesia es el tiempo para dar testimonio a través de la ayuda social dentro de la comunidad. Creo que ustedes lo estarán haciendo también, pero también cae porque las personas de afuera están entendiendo que nosotros de manera desinteresada estamos ayudando, al menos con un kit de alimentos. Y asistencia en algunas otras necesidades que por allí se presentan. Entonces le estamos dando un mensaje, no solamente desde un púlpito, sino a través del testimonio y a través del testimonio también de personas que ven esta realidad de una manera diferente porque lo ven con esperanza, lo ven con fortaleza. Y también es el tiempo de la pastoral. Y cuando hablo de la pastoral, no solamente estoy hablando de los que somos reconocidos como pastores, sino también como aquellos que están con aquellos que están sirviendo en nuestra iglesia. Y son como pequeños pastores porque lideran a los grupos, porque ellos son los brazos extendidos que llegan a los demás y están dando un mensaje, repito, no solamente a la gente de la congregación, sino principalmente a la gente de la comunidad. Entonces, quería resumir de alguna manera esto. Y creo que después, bueno, vamos a tener tiempo para aclarar más algunas cosas, Mauricio. Así es, Marcos Vergara, gracias, vicepresidente de la Alianza Evangélica de Paraguay. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Les comparto también la situación actual de El Salvador. Nosotros nos encontramos así a esta fecha, ¿verdad? La última actualización fue ayer, 26 de agosto, a las 11 de la noche. Tenemos un total de casos confirmados de 25.284. Desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo hasta la fecha, esta es la cantidad de casos que tenemos confirmados. Los casos recuperados, gracias al Señor, ha sido más del 50%, son 13.291. Tristemente, pues los fallecidos que contabilizamos hasta el momento es de 694 y los casos activos son 11.299. Y ahí obviamente hay diferencias. El día de ayer hubo 7 personas fallecidas, ¿verdad? A causa siempre del coronavirus. Creo que estas realidades, estos números, cada uno de nosotros en los países que estamos representando esta mañana, Paraguay, Bolivia y España, los vivimos, los conocemos y justamente es parte también de lo que nos hace reflexionar el tiempo que nos está tocando vivir y las decisiones que debemos tomar. Gracias, Marco, por poner el énfasis justamente en el mensaje, como decías al final de esta intervención, que es ese mensaje importante y necesario poder llevar no solamente a las congregaciones, tal cual las teníamos antes de la pandemia, sino también a todos aquellos que todavía necesitan escuchar este mensaje, estas buenas noticias de esperanza, de consuelo, de ánimo. Vamos en esta mañana también a escuchar la experiencia de Bolivia. El doctor Henry Nogales es vicepresidente de la Alianza Evangélica en Bolivia. Y bueno, él también podrá compartirnos cómo ha sido la experiencia en este país andino. Gracias por estar acá, doctor Nogales.
Y gracias también por compartir cómo es esa experiencia en Bolivia ante la reapertura y qué desafíos está enfrentando la pastoral familiar luego de esta pandemia. Adelante, doctor Nogales. Bienvenido en esta mañana. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Para mí es un privilegio compartir con ustedes en este tiempo y bajo la delegación que me ha hecho el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Me encuentro ahora ante ustedes y realmente queremos compartir la experiencia que hemos tenido acá en Bolivia. Y realmente para nosotros, y creo que para todo el mundo, esto va a quedar en la historia y en nuestros corazones, en nuestras mentes, toda la vida, ¿no? Quisiera compartir una presentación con la que quisiera guiar la exposición que voy a hacer. Entonces, para nosotros en Bolivia, realmente ha sido difícil todo este contexto de la pandemia desde el momento que ha llegado a Bolivia. Y hemos vivido un escenario para el cual Bolivia, específicamente hablando, no estaba preparado. Hemos tenido realmente un choque con la llegada del COVID-19. Pero para el día de hoy hay algunos lugares en Bolivia que ya se están aperturando para el retorno a las actividades de culto de forma presencial. Y bueno, realmente tenemos que considerar que en todo el mundo ha ido pasando y sucediendo realmente diferentes circunstancias. Y ahí ponemos nosotros como parte de Sudamérica en Dios nuestra esperanza y seguridad. Y bueno, confiamos en eso. Yo quería mostrar un poco algo de las estadísticas para que podamos ser un poquito más visuales tal vez en Bolivia, para mostrar estos datos al día de ayer. En Bolivia, como vemos ahí, el Ministerio de Salud y a través del gobierno se nos ha indicado ya los datos estadísticos que tenemos del COVID-19. Y ahí vemos que tenemos confirmados 112.094 casos en Bolivia. Y es una buena cantidad. Hay sospechosos 13.000, descartados 113.000. Los activos que en este momento todavía están siendo atendidos son 56.971 y recuperados 50.000. Como ven ahí en la parte inferior, los decesos, 4.726. Entonces, estos datos estadísticos nos muestran que ha llegado a muchos lugares y también a muchas familias en Bolivia, que ha afectado realmente la convivencia normal y rutinaria que tenía tanto la iglesia como la sociedad boliviana en sí. Estos datos ahora que voy a mostrar son la tasa de letalidad del virus ha sido 4.2, el porcentaje de recuperación el 38% frente a un 100% de infección. Tenemos todavía 57,93% de casos activos, es decir, más de la mitad de los infectados todavía están activos. Entonces, queríamos mostrar eso como solo datos. Ahí vemos un poco ya los datos en una curva mostrados como el número de casos, los recuperados y los decesos. Como verán ahí, el número de casos todavía es muy alto. Pero aquí esta curva que estoy mostrando nos da una esperanza. Como verán, a partir del 15 de marzo ha llegado a Bolivia y hemos empezado con una curva mínima y el pico ha llegado en el mes de julio y ahora, como se puede observar, la curva ha empezado a bajar y hasta esta fecha obviamente ya ha bajado día a día en el conteo
de los casos. En Bolivia se empezó a tomar varias medidas diferentes. Primero se inició con una cuarentena total y rígida, donde no se podía circular ni salir de nuestros hogares, excepto con ciertas autorizaciones. La cuarentena flexible, que en cierto momento tú podías ya llevar adelante varias actividades. Teníamos una cuarentena dinámica que dependía de la zona, del lugar y de los riesgos que se tenían por departamentos o ciudades. Y finalmente tenemos una cuarentena mixta que está definida y delimitada por los COEs, por los centros de control, ¿no?, de la epidemia. Entonces hemos vivido varios tipos de cuarentena que han sido asumidos por Bolivia y que en Bolivia han sido aceptados en muchos lugares, aunque en algunos lugares no lo han hecho como correspondía. Bueno, en este tiempo la iglesia no ha quedado cruzadas de brazos y vemos a muchas iglesias, es solo un ejemplo. Se ha llegado a los lugares más recónditos de Bolivia ayudando. La iglesia, a pesar de todo esto, se ha movilizado y ha podido ayudar con medicamentos, atenciones y apoyar a los más necesitados, tanto de las congregaciones como de la sociedad. Y para nosotros ha sido un boom de la acción social porque se ha visto la necesidad. Entonces, la iglesia ha reaccionado en ese sentido, en la mayoría de los casos, de una forma positiva. Lo mencionaba el hermano de Paraguay y decía que ahora la mayoría de los pastores de cierta edad en adelante, muy poco manejo tenemos del internet y de los medios virtuales, ¿no? Pero ha sido interesante ver que ahora podemos ver a muchísimos líderes y pastores predicando y disfrutando de todo ese tiempo a través de los medios virtuales. Y hemos visto que los pastores que no tenían el manejo, ahora lo manejan, ¿no? Y llegan a muchísimos más. Incluso las reuniones de las iglesias en las cuales ingresaban 100, 200 personas, ahora por los medios virtuales llegan hasta 500 y 1000 personas. Ha sido un cambio completamente diferente, algo que no estábamos acostumbrados y en lo cual nunca habíamos vivido. ANDEP, como la representación evangélica mayoritaria en Bolivia, ya en el mes de mayo y junio presentaron las solicitudes para volver a la normalidad, para tener protocolos de bioseguridad y este retorno a nuestras actividades propias. Y lo presentó a la presidenta, pero como todos saben, tenemos un gobierno de transición y no ha sido tan fácil realizar la gestión a nivel nacional y por ello, a pesar de haber sido presentada, ha tenido que regionalizarse las autorizaciones del retorno a las actividades de culto presenciales. Pero ANDEP hizo las gestiones. Además, presentó un protocolo de bioseguridad para las iglesias con todas las medidas establecidas tanto por el CEDES en Bolivia, por el Ministerio de Salud y otras entidades de control de la pandemia. Entonces ahí teníamos un protocolo que fue presentado ante instancias gubernamentales. Pero también poco a poco cada departamento, cada ciudad ha ido presentando estos requerimientos y uno de los primeros en ser aceptado fue el de la ciudad de Santa Cruz, donde las actividades religiosas volvieron a su normalidad y ingresaron nuevamente a tener las actividades presenciales. Obviamente con muchas restricciones, con muchas condiciones, etcétera, ¿no? Posteriormente ya se ha autorizado en otros departamentos y la iglesia evangélica ya en varios de los departamentos
tiene la autorización de volver a las actividades religiosas, pero como les dije, con varias condiciones de bioseguridad, distanciamiento social, con solamente el 30% del aforo en las iglesias. Eso quiere decir que eso tiene que ver mucho con el espacio que tenemos en nuestros templos, y eso reduce increíblemente las posibilidades de asistencia, aunque también no negamos que hay iglesias con una infraestructura muy amplia y bien equipada que puedes recibir a muchos miembros y feligreses, ¿no? Ahora, quería comentarles, estuvimos haciendo varias entrevistas en Bolivia a líderes y hermanos reconocidos, ¿no?, que manejan ministerios. Y hay varias opiniones que se manejaron en Bolivia. Primero, el COVID es falso, no existe. Y habían varias opiniones vertidas en ese sentido. Y por esto no se tomaban las medidas de bioseguridad, y donde se tuvo esta opinión, el contagio fue obviamente mayoritario. Ahora, otros también, como estamos en un tiempo con un gobierno transitorio y en una época electoral con ciertas características especiales, porque no es normal lo que pasó en Bolivia. Entonces, algunos tenían el comentario de que solo eran movimientos políticos. Entonces, muchos de estos comentarios, estas opiniones, no han permitido que se pueda frenar la expansión de la pandemia. Otros también comentaron, y sé que tal vez no sé cómo están haciéndolo en otros países, pero en Bolivia se estuvo indicando que se habrían restringido los derechos. Y nosotros tenemos la ley 1161, es la ley de libertad religiosa, y en esa ley de libertad religiosa tenemos derechos para el desarrollo de actividades religiosas, y en ese sentido muchos líderes indicaron que este proceso de cuarentena era una restricción al ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Cuando, bueno, muchos de los otros líderes también opinaban que era por cuidar la misma iglesia. Ahora, el derecho más importante para nosotros como religiosos, ¿no?, como evangélicos, es el derecho a la libertad religiosa. En Bolivia se ha aprobado los servicios de atención religiosa, y también eso se restringió, ¿no? En muchos de los casos, los pastores fueron contagiados por haber continuado los servicios, la atención religiosa y espiritual. Entonces, ha sido también otro comentario o otras opiniones que han motivado a un retroceso en la prevención. Ahora, algunos decían, empezaron a admitir ciertas actividades, mercados, locales, restaurantes, pero no la iglesia. Y ahí muchos líderes se sintieron discriminados porque decían, ¿cómo pueden volver ellos y las iglesias no? ¿No? Se autorizaba también en algunos departamentos, se ha autorizado tener actividades de culto presenciales los días domingos, que todavía en la mayoría de Bolivia no se puede, pero en algunos lugares ya se autorizó, como en la ciudad de Santa Cruz, pero resulta que no hay autorización de circular. Entonces, tienes que caminar a pie kilómetros y kilómetros para llegar. Entonces decían, eso realmente es una discriminación o es un permiso a medias. También se autorizaron los cultos, y ahora a partir del 1 de septiembre vamos a tener una autorización casi mayoritaria en el país. Se autorizaron los ciertos días y ciertas horas, solamente de lunes a viernes y de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero como sabemos, las iglesias no funcionan esos días y a esas horas, funcionan y tienen sus servicios los días domingos, en horas de la mañana, de la noche, pero esos días y a esas horas no se ha autorizado todavía en algunos departamentos, y por esa razón, digamos, había también una opinión en contrario, ¿no? Ahora,
nosotros al tener estas entrevistas hemos encontrado varias reacciones en el retorno a estas actividades presenciales. Primero había un temor general. Todos están asustados. Si tú subes al micro o al bus y alguien dice, y ya creo que todos quieren alejarse. Tú vas a la iglesia y pasa lo mismo. Entonces, un temor generalizado. Y creo que tenemos que lidiar con ese temor. También hemos estado pensando cómo reacciona la gente. Las iglesias y congregaciones que han dado inicio a sus actividades lo han hecho de forma paulatina. Los primeros cultos que se dieron tenían muy pocos asistentes, entonces ya después de un mes de volver a las actividades presenciales, recién las iglesias han ido recibiendo la cantidad mínima de la que estaban acostumbradas. La crisis económica eclesial ha golpeado de tal forma a la iglesia que veíamos pastores sin el apoyo ni el sostén que requerían para la alimentación, para la salud, etc. En Bolivia hemos tenido en la primera etapa y hemos hecho un reporte como ANDEB de más de 70 pastores fallecidos por el COVID-19. Y hemos honrado y hemos elaborado un video y lo hemos promocionado. Pero la crisis económica eclesial ha sido grande. Hay iglesias que se alquilan y al alquilarse estaban pagando por todo este tiempo, desde marzo hasta ahora, alquileres por no usarlos. Y eso fue realmente un choque porque no había las reuniones y obviamente tampoco tenían ingresos para cubrir las necesidades básicas, etcétera, ¿no? Ahora, nos ha forzado a llevar adelante acciones de preparación y equipamiento. Yo doy talleres sobre la administración de la iglesia, mayordomía y otros más, pero la iglesia no estaba preparada. La iglesia realmente estaba alejada de los equipamientos mínimos, no estaba preparada. Y el equipamiento mínimo que requeríamos, por ejemplo, extinguidores, botiquín, no lo teníamos. Y ahora las iglesias en esa reacción, ahora tienen señalización, incluso oxígenos y todo. Es un movimiento interesante donde la iglesia está tomando otra clase de reacciones. Las restricciones que se han planteado también nos han impedido el retorno normal a nuestras actividades normales. Ahora, hemos hablado muchas veces y ahora tenemos que convivir con el virus y vivir en una nueva normalidad, y creo que eso es un término ahora que se ha generalizado. Entonces, tenemos que aprender a convivir con el virus y estar preparados. Ahora, ahí al final ponemos una necesidad espiritual y una necesidad física. Esa relación, ese equilibrio es realmente algo que tenemos que considerar como líderes, como pastores. Quiero terminar con 2 presentaciones, nada más. Nosotros dice, ahora los cultos religiosos presenciales nunca serán lo mismo que lo virtual, que lo presencial. Y realmente no va a sustituir los cultos virtuales a lo que nosotros estamos acostumbrados como iglesias. Estaremos marcados de por vida porque nos acordaremos que un día, un año 2020, la iglesia estuvo cerrada, pero la iglesia de Dios nunca fue cerrada. Tenemos algunas iglesias que tomaron medidas exageradas y otras medidas precarias. Así que tenemos que encontrar también ese equilibrio en cada iglesia. Tenemos que dejar de lado los prejuicios. Ya hemos visto que alguno que estaba enfermo ya lo han relegado, lo han olvidado, y creo que es hora de que empecemos a olvidar estos prejuicios incluso dentro de la iglesia. Y finalmente, la atención a los sectores de mayor riesgo. Es cierto que nosotros hemos vuelto a las actividades religiosas presenciales, pero sin la participación de las personas de la tercera edad ni los niños. Y resulta que para ellos estamos
desarrollando las actividades de forma virtual para que desde las casas puedan ellos seguir, pero tenemos que seguir atendiéndolos porque son restricciones a nivel gubernamental de que no podemos permitir el ingreso a las personas y los sectores de alto riesgo. Entonces, finalmente, termino con las recomendaciones. Nosotros como ANDEV hemos hecho varias recomendaciones y creo que al volver a las actividades presenciales tenemos que volver con programas de amor y consuelo. La gente está asustada, está todavía atemorizada y además han vivido este tiempo sin estar en los templos. Tenemos que empezar con programas que prevengan que ellos no tengan otra vez un choque con este retorno. También tenemos que conservar las medidas de bioseguridad. Algunos dicen, no tenemos que hacerlo, otros sí, pero creo que tenemos que tener medidas de bioseguridad mínimas que deben garantizar que nosotros podamos tener este ejercicio de derechos, pero considerando estas medidas. La iglesia debe estar preparada. Debemos tener ya ahora ser precavidos y estar preparados para esta clase de contingencias que la iglesia no lo estaba. Y en Bolivia ni siquiera los centros de salud estaban preparados para esto. La iglesia como un foco de bendición y no un foco de infección. Si nosotros no preparamos a la iglesia, si nosotros no somos ese foco de bendición, porque vamos a ayudar en la salud espiritual a los miembros de las iglesias. Pero saben, si no cuidamos, si no vemos estas recomendaciones, si no tenemos estas medidas de bioseguridad mínima, no vamos a ser un foco de bendición, vamos a ser un foco de infección. Y por esta razón, muchas iglesias a nivel Latinoamérica y también del mundo, las iglesias han sido acusadas por haber expandido y vuelto otra vez a las cuarentenas rígidas. ¿Por qué? Por no cuidar estos detalles en el retorno. Entonces, yo quería compartir esto y si hay alguna cosa más que quisieran tal vez preguntar, estamos a la orden. Gracias, querido hermano Mauricio. Gracias a usted, querido Henry Nogales, por haberse conectado. Todavía vamos a tener un breve tiempo de preguntas y respuestas. Y gracias por apartar el tiempo, compartir la experiencia de Bolivia. Nos identificamos con muchas cosas de lo que ha mencionado. La pérdida de pastores, solamente la denominación Asambleas de Dios en nuestro país reporta una pérdida de 30 pastores, ¿verdad? Como mínimo. Así que es un desafío. Esta mañana nos acompañan Marcos Vergara, vicepresidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Paraguay, ASIEP. También el doctor Henry Nogales, vicepresidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ANDEV, y Mariano Blázquez, director ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, mejor conocida como FEREDE. Para nosotros, en esta semana, donde se da la apertura económica en El Salvador, es muy importante recordar a todas las iglesias que están pensando en la apertura, el seguir las recomendaciones generales del protocolo que Alianza Evangélica, junto con muchas de las denominaciones a nivel nacional, se han preparado. Recordemos, habilitar templos para usar hasta 1/3 de su capacidad, de 1,80 a 2 metros es el distanciamiento físico, simplificar programa de los cultos, medir temperatura y brindar desinfectante a los asistentes, reunión en casas, ¿verdad? Deben cumplir el distanciamiento y realizarse con personas que vivan cerca unas de otras. Número de reuniones a realizar, se recomienda arrancar solo con una hasta evaluar, ampliar en número cuando disminuya el riesgo de contagio. De tal forma que este protocolo lo podemos encontrar en www.juntosomosvidasb.com. Es el sitio de la campaña que Alianza Evangélica del Salvador está promoviendo. También, si tienen algunas preguntas para el representante de Paraguay, de Bolivia o de España, a quien le vamos a dar en unos instantes la participación, pueden dejarnos sus preguntas en el Facebook y allí, ¿verdad? En el Facebook de la Alianza,
vamos a retomarla y luego vamos a estarla haciendo en un tiempo final de esta conexión. Licenciado Mariano Blázquez, gracias por estar acá. Compártenos cómo ha sido la experiencia, ese acercamiento que hubo con el gobierno, qué entendimientos ha habido, qué desafíos han enfrentado al aperturar y al haber rebrotes en algunas zonas, y cuáles serían también las recomendaciones, ¿verdad?, para acá en América Latina y sobre todo para esa pastoral familiar. ¿Qué nos espera después de la pandemia y cómo debemos prepararnos? Gracias, Mariano. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, gracias por contar con nosotros y con nuestra experiencia. Pues si tuviera que resumir una recomendación diría, háganlo ustedes mejor que nosotros. España no puede presumir de muchas cosas, pero tampoco de cómo el resultado de esta pandemia. Al día de hoy acabamos de superar los 420.000 infectados desde marzo hasta el momento actual. Es una cifra muy, muy elevada. Y estamos muy cerquita, no sé si lo habremos superado, ayer estábamos muy cerquita de 29.000, casi 29.000 fallecidos. Es cierto que hay muchísima gente que se ha recuperado, que se están haciendo de forma muy masiva. No sé si somos el país que más test de diagnóstico ha realizado, pero también es cierto que empezamos mal, tuvimos una curva que empezamos a superar y bajamos, pero ahora estamos subiendo. Yo diría que hay 3 fases en las que, y quiero comentarlas muy brevemente y decir qué ha hecho la Iglesia y la Federación en esa parte. Desde el 14 de marzo de este año, cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria, con normas muy restringidas, como se ha dicho, con la circulación y demás, se dijo confinamiento salvo lo esencial. Pues a partir de ese momento se empezó un poco a tratar de contener en los 15 días primeros, que es cuando esa infección ya vieron totalmente desatada, pues se trataba de contener. Y hemos estado en estas primeras fases durante 100 días. Así. En la primera parte, casi la mitad, unos 50 días, fueron de confinamiento, de medidas, de restricción de la circulación, etc. Tenemos que decir que en nuestro caso no hubo una prohibición legal en ningún momento para que las iglesias pudieran dejar de reunirse. En esta fase de confinamiento, donde casi todo no estaba permitido, estaba permitidas las reuniones del 30%, 33% en las iglesias de la capacidad total del aforo. Estaba permitido. Sin embargo, nosotros, al ver la gravedad de la situación, desde nuestra federación aconsejamos que las iglesias permanecieran cerradas, porque todo el mundo estaba cerrado. Era una falta al testimonio, al amor y a la inteligencia de las personas que nadie podía salir y nosotros podríamos salir para reunirnos. Así que aconsejamos que las iglesias en esta fase de confinamiento también estuvieran cerradas y los cultos se hicieran únicamente de manera virtual. Entonces, ahí dimos esa recomendación y un poco vigilamos, intentamos convencer a las iglesias que era importante por el testimonio público, por la salud de los propios miembros que estaban allí, por colaborar con el bienestar y con la salubridad del conjunto de la población, que las iglesias estuvieran adelante abanderando la prudencia y el bienestar de todos los ciudadanos. Hubo algunos casos de casi rebeldía ante esta situación y los propios ciudadanos se veían en alguna iglesia. Fueron un par de ellos que la gente se reunían, llamaban a la policía los desalojaba, tampoco sabían lo que había allí y nosotros tratábamos de convencerles de que era el momento de permanecer en reuniones que fueran virtuales y no así. La segunda fase
era este movimiento en la que ustedes, algunos están y otros ya están terminando, se llama fases donde se empezaba a tener cierta reapertura en diferentes actividades. Hay que tener en cuenta que toda esta pandemia se estima que más de 1 millón de puestos de trabajo se han perdido y que la economía, ya se han dado datos de otros países, tardará mucho en recuperarse en España. Afectado gravemente, nos ha parado casi por completo y algunos sectores están arruinados. Por tanto, es necesario tener prudencia, tener sanidad, pero no fallecer de hambre, intentar mantener ciertas actividades. Se ha impulsado mucho el teletrabajo, nosotros estamos teletrabajando, se han impulsado mucho las reuniones virtuales, etc. Entonces, esas se llaman fases de reapertura. Ha habido 4 fases, 0, 1, 2 y 3, donde sí se iba diciendo en la primera fase que las iglesias estén a un 33, después a un 50, después hasta un 75% que se podía tener. Allí luego se manejaban también los criterios, no tanto de porcentajes que podían ir a la iglesia, sino criterios de distanciamiento. Primero se ha manejado 2 metros y ahora se ha reducido un poco al menos a 1,5 metros. En estas partes de las fases que se iba flexibilizando las normas y demás, nosotros ahí elaboramos protocolos, recomendaciones de actuación, como le llamáis vosotros, de bioseguridad, y lo pusimos a disposición de todas las iglesias. Casi a veces diariamente teníamos que modificar los protocolos en función de las normas que iban sacando, lo íbamos difundiendo, y básicamente el resumen es mantener en las reuniones los 2 metros de distancia, el acceso controlado, higienizando manos, pies y mirando temperatura y que la gente no pudiera andar, sino que se sentara. Mascarilla obligatoria durante todas las reuniones, excepto la persona que va a predicar, que debe mantener unos 4 metros de distancia con los demás. Reducción del tiempo de los cultos, más cortitos, y también evitar contagios, contactos con la gente, los saludos, esto que tanto nos gusta. Y incrementar la ventilación, vigilar mucho los aires acondicionados y desinfectarlos. Y si un caso se diera en una de las iglesias, pues entonces hay que tener en cuenta que lo normal es que toda la iglesia pues deba volver a no tener reuniones al menos durante 15 días y demás. Bueno, en estas fases fuimos aconsejando y luego, por fin, después de 100 días largos y duros de toda esta dificultad, entramos a partir del 25 de junio en lo que se llama la nueva normalidad. Habíamos conseguido que los casos bajaran. La nueva normalidad coincide en España con el turismo, con todas las vacaciones. Entonces ha sido, bastante desastroso, no como en general en todo el mundo, pero sí ha habido sectores. La juventud, pues, a veces negaba, bueno, ¿esto qué nos importa? O decían, vamos a hacer una fiesta para contagiarnos, y así lo tenemos todo y ya estamos todos protegidos. Otros decían que no les importa porque estaban muriendo los más mayores y no los jóvenes. Entonces, y también muchas reuniones familiares. Entonces, ahora ya vienen vacaciones, te juntas con tus primos, con tus tíos, que hace mucho tiempo que no los ves, y todo eso, la juventud por un lado, algunos sectores negacionistas por otro, y también a veces las relaciones familiares, que no, si ves a tu primo que hace mucho, pues le das un abrazo, pero no sabes si este con quién ha estado o el otro con quién ha estado, y entonces vienen los contagios. Entonces están llegando lo que se llaman brotes en esta etapa de la nueva normalidad. Y esos brotes están afectando a diferentes localidades y las autoridades ahora de esas localidades son las que mandan y ordenan que se cierren templos, que se cierren lugares, que se limiten reuniones, etc. En algunos casos también se está afectando a la libertad religiosa. Nosotros estamos convencidos de la importancia de la libertad religiosa, pero
a diferencia con Henry Nogales, mi gran amigo y jurista, yo creo que el derecho más importante de los cristianos es el derecho a la vida, no es el de la libertad, es el derecho a la vida y a la vida eterna. Entonces, creemos que uno de los límites de la libertad religiosa está en el derecho a la vida. Ahora, me parece que en algunos ayuntamientos puede que se pasen y creen que ellos pueden restringir sin justificar. Nosotros hemos tratado de colaborar aunque no estuviéramos convencidos, pero también hemos intentado decir a los ayuntamientos que si quieren hacer una restricción, eso tienen que comunicarlo adecuadamente. Tienen que justificarlo de manera justa para que las iglesias y los demás puedan colaborar. En general hemos comprobado que nuestras iglesias están siendo seguras, que se mantienen esa distancia de seguridad. Las iglesias no suelen ser focos de contagio, suelen ser lugares seguros que mantienen esta disciplina de reuniones como regla general. Nos hemos encontrado con alguno que declara que en el nombre de Dios no le va a afectar nada y entonces nos la lía. Yo creo en los milagros, pero creo también que debemos mantener un testimonio activo. Entonces, afectan para los rebrotes, y esto es lo que ustedes tienen que tener cuidado, no bajar la guardia. Las reuniones familiares, los jóvenes, el verano, el cansancio y la relajación de las normas, pero por otro lado los hospitales están mejores preparados, tienen más medios y entonces la gente se cura más. Pero hay un incremento de los casos poco a poco. Y también el otro factor importante es el miedo al invierno. Se cree que cuando vuelva el frío vamos a tener más casos. Sin embargo, en los factores positivos es que también hay una esperanza de una vacuna. Creemos que la crisis económica casi insostenible irá pasando y que las iglesias deben compaginar los cultos presenciales con los cultos en lugares por medios telemáticos. ¿Qué recomiendo? Termino con esto. Prudencia. Mucha prudencia a las iglesias. Vuelvan, pero de manera progresiva y vigilante. Vigilen mucho sus protocolos. Combatan el negacionismo. Esto es una enfermedad. Dios está por encima de todo, pero nosotros debemos colaborar. Mantengamos un testimonio público activo en favor de toda la comunidad y combatiendo para que esta enfermedad termine, ni nos afecte a nosotros, ni afecte a nuestros vecinos. Y sobre todo tengamos una visión esperanzada. Yo me niego a que el único tema de nuestra conversación sea la COVID. Yo quiero hablar de la esperanza cristiana, del amor cristiano, quiero hablar del gran mensaje de amor de la Biblia y cómo nos llena, nos ocupa y nos puede ser una bendición a todos nosotros. Que así sea para todos ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Mariano, también por tu participación. Vamos a mantener los micrófonos y la cámara activada, por favor. Marcos, doctor Nogales, también para que podamos incorporarnos. Y en la recta final de este enlace, compartirles que Alianza Evangélica Latina también ha estado dando seguimiento a la reunión que tenemos esta mañana. Y queremos hacer unas breves preguntas antes de finalizar esta transmisión que cada una de las personas que son parte de Alianza Evangélica, que están pendientes también, nos han hecho llegar. Primero, leer un comentario hecho por nuestro querido Francis. Él menciona, hasta el momento, como común denominador, número 1, los países y gobiernos no estaban preparados. Número 2, la iglesia y el liderazgo no estábamos preparados para el uso de las tecnologías. Número 3, en los países ha iniciado el proceso a la baja de los contagios. Gracias a Dios, pero hay brotes. Y número 4, la iglesia ha estado presente y desarrollando su función social. Y damos gracias al Señor por ello, que a pesar de, como creo que decía también nuestros colegas, amigos, que han bajado los ingresos, eso no ha detenido la misericordia, la generosidad, el apoyo en los momentos de necesidad. Luego tenemos la pregunta de Jean Paul. Él nos pregunta cómo ha sido
el hábito de la desinfección. Si podrían compartir un poquito en la práctica en las iglesias. Se han abierto escuelas bíblicas hablando de los niños, cafetines, librerías. ¿Cómo ha sido la dinámica de la iglesia? Si pudieras, Marcos, compartirnos un poquito. Y de una vez, Marcos, ya que te doy la palabra, si puedes compartir, porque nos decían aquí la inquietud, que uno de nuestros escuchas no había comprendido el comentario cuando tú decías que los pastores jóvenes complicaban un poco, ¿verdad? Entonces, nada más si lo amplíes. Sí, recuerdas que decías que en este tiempo los pastores jóvenes... A ver si puede hacerlo. Adelante, Marcos. No, primero aclaro. Bueno, al menos yo quise decir, no me di cuenta que había dicho eso, que más bien los pastores mayores se les complica el uso de la tecnología. En el caso de los pastores jóvenes, esto les resulta mucho más fácil, más ágil, se sienten más amigables con la tecnología. Perdón, entonces me dije mal, ¿no? En cuanto al proceso a la desinfección, tengo entendido que estás hablando del uso de los elementos de higiene, ¿no? Muy bien. Sobre eso nos preguntan. Se está usando sí o sí eso en todos los lugares. Lógicamente la exigencia del gobierno, como lo es en el caso de ustedes también, en ese sentido se está cumpliendo. Y yo creo que está ayudando. Es una cuota de ayuda mismo a nuestras culturas, al menos la nuestra, hablo yo, porque sí o sí nos va a llevar a considerar mucho más el aspecto de la limpieza, del orden. Y yo creo que la iglesia entró en ese camino a través de esta exigencia y creo que se está cumpliendo. Creo que se está cumpliendo, al menos de todo lo que se observa y se cumple. Gracias, Marcos. Doctor Nogales, ¿quisiera agregar algo a esta pregunta? Claro que sí. Bueno, en Bolivia ha sido interesante ver que cada iglesia ha ido, de acuerdo a su contexto, implementando todas las medidas de bioseguridad en cuanto a la higiene, desinfección. Y como dije al principio, no estábamos preparados, pero han empezado a implementar de tal forma que ahora yo puedo decir que hay un buen porcentaje que sí lo están haciendo. El tema de los niños, el tema de los mayores, obviamente no se está permitiendo y si lo hacen, bueno, es bajo responsabilidad. Como ANDEP nosotros no hemos puesto los parámetros de las medidas de bioseguridad, pero no somos los que definimos. Eso se define a nivel nacional a través de decreto supremo y a través de las directrices del Ministerio de Salud, pero sí se han estado cumpliendo y es interesante cómo la iglesia asume ese su rol, ¿no? Ahora, ha habido tanta información que ha creado en momentos cierta confusión a la iglesia de qué medidas implementar. Por ejemplo, los tubos de desinfección. Hemos tenido talleres en Bolivia y en Bolivia nos han dicho que esos tubos no tienen sentido de ponerlo de la forma en la que se estaba aplicando. El resto de las medidas de lavado de manos, el tema del barbijo y otras cosas, sí se han estado implementando mínimamente y creo que la iglesia en Bolivia ha sido bien responsable. Y quiero decirle a Mariano, tienes razón, por el apuro no pude decir que el derecho más importante que la iglesia cree después del derecho de la vida es la libertad religiosa. Y tienes mucha razón, querido Mariano. Gracias por la aclaratoria. Mariano, ¿algo que agregar? No, que soy malo. Quiero provocar a... Bueno, los dos son muy buenos amigos, les tengo un cariño horroroso, por eso a Marcos y a Henry Nogales, que me acogió en su casa y me paseó y todo eso. También a ti, Mauricio. Así que gracias. Estoy muy feliz con todos vosotros. Solamente, no, que es lo mismo que han dicho mis compañeros y que nosotros procuramos no tener actividad ahora mismo con los niños. De momento hay que ir poco a poco. Hay algunas también que se han hecho reuniones digitales o situaciones así. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, pero en las iglesias lo hemos reducido a un culto de 1 hora aproximadamente. Excelente, gracias. Una pregunta puntual hacia el doctor Nogales.
¿Cuál ha sido la posición de ANDEB ante el uso del dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19, el cual se ha masificado y ha generado un poco de controversia en Bolivia? Doctor Nogales, si nos puede ampliar un poco, por favor. Claro que sí. Bueno, como la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ha habido muchos sectores y hemos recibido, digamos, la sugerencia de que podamos dar el respaldo en la aplicación de ese medicamento. Pero como la asociación no es una entidad de salud, nosotros hemos esperado que el Ministerio de Salud y los sedes departamentales sean los que recomienden. Incluso ellos, que son la autoridad competente, han dejado a criterio de los médicos tratantes y de las personas que iban a utilizar el medicamento para que sea utilizado. Ahora, para todos nosotros obviamente ha quedado un poco la confusión porque dicen cura todo y algunos dicen que también no cura lo que quisiéramos que mate al virus, ¿no? Pero también porque tiene sus otras consecuencias. Entonces, eso nosotros lo hemos dejado a las entidades de salud correspondientes porque son ellas las que pueden darnos el mejor criterio. Como ANDEB, nosotros no hemos emitido criterio y dejamos que lo decidan los médicos tratantes. Gracias, muy amable. Y bueno, una última pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la relación, así de manera puntual, con sus respectivos gobiernos en el manejo de esta pandemia y en los acuerdos para la apertura de las iglesias evangélicas? Empezamos contigo, Marcos. Nosotros seguimos en un tiempo de negociación, repito, porque fuimos el último en ser considerado dentro de las fases, ¿no? Y todavía tenemos muchas restricciones en la cantidad y hay una puja todavía, ¿no? No muy buena la relación en ese sentido, pero yo quiero dar una información importante. Aquí en Paraguay, fácilmente, cuando entró el dengue, bueno, todos los años esto le agarra a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo se llama esta enfermedad? La influenza. Pero ¿qué está pasando con esto del virus que no ha afectado así como en otros países? Algo muy importante que yo como cristiano creo. Cuando se inició la cuarentena, bueno, el presidente lo primero que hizo fue cerrar la frontera, nos adelantamos al resto de los países, pero más que eso, algo más importante, en su primer discurso y los siguientes discursos él hizo algo muy importante, él públicamente entregó al país en las manos del Señor, leyó la Biblia y dijo que el país dependía en esta situación pandémica solamente de Dios. Y lo hizo en reiteradas ocasiones, parecía como un creyente hablando desde el púlpito. Eso a nosotros nos dio mucho valor para orar al Señor como iglesia y decirle, Señor, honra lo que hizo el presidente, ¿no? Y a mí me llama la atención como paraguayo de que esto no se haya propagado tanto. Y yo doy la gloria a Dios, sinceramente les digo, más allá de todos los cuidados que se están haciendo, la mano de Dios está aquí por algo muy importante que hizo el Señor. Excelente, gracias. Doctor Nogales, ¿quisiera ampliar algo más al respecto? Bueno, la relación de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, la representación evangélica con el gobierno ha sido muy buena. Hemos tenido tiempos de coordinación, hemos tenido tiempos de oración. Nosotros como ANDEB tenemos un tiempo de oración con todos los líderes nacionales los días viernes, 9 de la noche. Y en muchas oportunidades, ministros, viceministros, autoridades han estado con nosotros. Inclusive, en la apertura de una de las ciudades, se ha tenido un tiempo de oración y de agradecimiento a través de los líderes regionales. En la ciudad de Santa Cruz también pasó lo mismo, en La Paz igual. Entonces, la relación ha sido muy buena. No puedo decir que es estrecha porque obviamente nosotros somos apolíticos en el sentido político partidario, pero sí ha habido una buena relación. Nos falta un poco más de coordinación porque estuvimos reunidos con la ministra de Salud, pero nos falta. Y creo que en ese sentido todas las asociaciones que representan a los evangélicos tenemos que aprender cómo se hace injerencia pública y cómo tenemos que mantener la buena relación sin
poner en riesgo a la iglesia. Y creo que esa ha sido la función, a pesar de tener esta buena relación, es cuidar mucho el testimonio de la iglesia en esos contactos a nivel gubernamental, pero ha sido muy buena. Excelente, gracias. Mariano. Bueno, pues nosotros tuvimos dos fases muy claras. Cuando se inicia en marzo la pandemia y empiezan casos, pues fuimos señalados como foco de infección, entonces eso nos obligó a estar en la prensa y decir que ya está bien, por malentendidos, por prejuicios, porque había un coreano que no sé qué y todos nosotros somos iguales que los coreanos. El coreano dijo que porque estaban con él no iban a tener nadie infecciones en Corea. Dice, bueno, pero hay evangélicos coreanos ya y hay otro tipo de gente, entonces tuvimos que salir ahí muy fuerte, cosa que nos hizo que nos llamara la atención el propio ministro de Sanidad. Tuvimos una reunión con él, se aclararon las cosas y se le dijo, nosotros queremos ser parte de la solución, estamos aquí para ayudar, no para acusar ni a este gobierno ni a nada, pero sí que no nos acusen falsamente. Somos víctimas, lo mismo que los demás del virus. Entonces, eso hizo un cambio de inflexión. Nosotros informamos de todos los pasos y recomendaciones que dábamos a la iglesia. Y aunque no estaba prohibido, como he dicho, nosotros recomendamos no tener reuniones en este primer momento. Frente a eso, fuimos luego cambiando las cosas, informando siempre a los responsables de asuntos religiosos de lo que hacíamos, y esto pues hizo cambiar totalmente la actitud. La vicepresidenta que nos recibió hace un tiempo, lo primero que hizo fue agradecer en nombre del gobierno nuestra actitud, porque incluso habíamos ido más allá de lo legal en la prevención, en estar ayudando a las personas. También ha habido mucho movimiento de los que no podían salir de casa, se les llevaba comida, etcétera. Entonces nos agradeció todo ese trabajo, que fuimos más allá de lo estrictamente legal, y toda nuestra colaboración sobre la pandemia. Hay puntos cuando hemos visto también que algunos ayuntamientos locales, a nuestro juicio legalmente, pueden extralimitarse con los derechos fundamentales, pues les hemos dicho, mire ustedes, eso puede no estar justificado, esa lesión al derecho fundamental, porque no está en peligro la vida, porque no somos un foco, etcétera, pero no lo vamos a impugnar, se lo decimos y vamos a tratar de colaborar, aunque no estamos de acuerdo, y esperemos que usted recapacite o nos explique qué. Y entonces eso ha ido dando su fruto, y esa no batalla legal frente a eso, sino explicación y tratar de pedir justificación y argumentos, también nos ha dado una valoración positiva. Con lo cual yo creo que ahora no se nos ve como foco, sino en todo caso se nos ve, o se nos intenta ver, o nos gustaría que nos vieran más bien como parte de la solución. Gracias. Gracias a los tres. La verdad es que hemos disfrutado esta conexión de Paraguay, Bolivia, España, conectados con El Salvador y conectados también con la realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Gracias por estar dispuestos a compartir la experiencia que ustedes han tenido para nuestro aprendizaje. Y quisiera que cerremos este tiempo orando por El Salvador, por las naciones que están acá representadas, pero también de manera general por la iglesia evangélica, porque el Señor muestre misericordia a nuestro mundo. ¿Me acompañan, por favor? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta conexión que nos has permitido, y gracias por la oportunidad de ser tu iglesia, Señor, en este año 2020. Tú ya sabías, soberano Señor, lo que iba a pasar este año. Y tú tienes un propósito por el cual has permitido esta situación en el mundo, Señor. Y esperas que tu iglesia siga cumpliendo ese rol, ese llamado, esa misión que tú nos has encomendado. Amén. Como ha dicho Mariano, Señor, no queremos estar llenando nuestro mensaje de la pandemia, del coronavirus. Como lo ha dicho Marco, queremos poner énfasis en el mensaje. Y Padre, como lo ha dicho también el querido Henry, queremos que la iglesia muestre esa misericordia, como lo ha hecho también allá en Bolivia. Padre Santo, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Padre. Y gracias por todo ese despertar espiritual que has hecho en tu iglesia. Esa sensibilidad para buscarte, para estar
delante de ti para postrarnos, Señor. Y a medida que cada uno de nuestros países vive momentos diferentes, ayúdanos a aprender unos de otros y a estar pendientes unos de otros. Oramos por aquellos países que todavía no han entrado a una fase de apertura, Señor. La iglesia, que cuides a aquellos que están desanimados en una congregación local. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo aliente que sea para ellos ese fresca su alma en medio de este tiempo. Una relación personal contigo siempre. Y Padre, que cuestión corporativa, estar como cuerpo, Señor, exaltándote, alabándote, dándote gracias por tu cuidado, por tu provisión. Gracias, Señor, por Marcos Vergara, por todo el trabajo que se está haciendo en Paraguay. Cuida a la iglesia evangélica allá, Señor, y bendíceles a ellos también. Da sabiduría a las autoridades en la toma de decisiones. Gracias por Henry Nogales, Señor, y la representación en la iglesia evangélica boliviana. Padre bendito, cuídales en este tiempo donde hay un gobierno de transición y obra tu perfecta voluntad en esa amada nación también, Señor. Y por España también te pedimos, gracias por Mariano Blázquez y todo ese equipo, Señor, que están sirviéndote allá en la Ferede. Gracias por las iglesias, Señor, porque hay testimonio tuyo en esa tierra y te clamamos, Padre bendito, que tú les permitas que ese testimonio sea el mensaje, sea la vida, sea el testimonio, el consuelo que se experimenta y también esa obediencia a estos protocolos, Señor, que son parte de nuestra normalidad mientras esta pandemia dure. Oramos por El Salvador, Señor, por esta amada nación también. Te pedimos que tú obres tu perfecta voluntad en este país, Señor, que uses a las autoridades que están actualmente, que nos des a los pastores ese denuedo, Señor, y nos des esa convicción de que esto es parte de tu plan, es parte de tu propósito y debemos encauzarlo para cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Gracias por esta mañana, Señor. Oramos por las naciones acá representadas. Oramos por tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Oramos por este mundo que tanto te necesita, porque tú has amado tanto al mundo que entregaste a tu único Hijo por él, Señor, por cada uno de los habitantes. Y Padre, oramos que el mundo pueda experimentar no solo la necesidad de ti, sino ese milagro del nuevo nacimiento en su propia experiencia personal. Gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de aprender y de crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, por haberme acompañado en esa oración también. Saludos a Paraguay, saludos a España, saludos a Bolivia. Queridos, una palabra final de despedida. Para mí personalmente fue un gusto haber compartido con ustedes. Todos estamos en la misma situación y seguimos confiando en el Señor. Un consejo, mirar hacia adelante. Un mundo nuevo, pero nos conviene aprender a mirar, ser flexible y adaptarnos a ese nuevo desafío que tenemos. Excelente, gracias Marcos. Bueno, para mí un privilegio una vez más compartir con ustedes, hermanos. Qué lindo es saber que la familia en la fe es tan grande y podemos compartir ahora a través de este medio desde El Salvador, Paraguay, España, al otro lado del mundo. Realmente es lindo. Así es que gracias y bendiciones a cada uno de ustedes y a todos los que van a seguir esta grabación, porque realmente podemos disfrutar de lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo y lo que hará todavía en su propia obra, en la obra de Dios. Excelente, gracias, Henry. Bueno, pues yo solamente recomendar, bueno, me sumo a mis amigos que son excelentes y me aguantan las bromas y que me meta con ellos, pero soy así. Pero yo recomendaría en esta fase de apertura no bajar la guardia, precaución, no bajar la guardia, la gente, no relajarnos en las medidas de seguridad
y mantener firme nuestra visión y nuestra esperanza de que Dios está por encima de todas las cosas y Él tiene algo bueno. Hay que sacar algo bueno de toda esta crisis, que sea de bendición para la Iglesia y bendición para nuestra sociedad. Adelante, amigos. Gracias, y gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Que el Señor nos bendiga y recordemos, juntos somos vida.